Bienvenido a nuestro espacio Opiniones. Desde este momento enlazamos también las radios de Ágape para el oriente y occidente del país en esta retransmisión que se hace en vivo. También en internet desde nuestra página web www.agapetv8.com transmitimos para el mundo. También podrá disfrutar, si no tiene tiempo, de este espacio o de este programa en la página web www.foropaís.com en un pequeño resumen en video. Esta mañana con nosotros Jorge Dabú, presidente de la Cámara de Comercio e Industria del país. Estamos tratando de profundizar las opiniones sobre el informe del PNUD sobre el trabajo. Se suma a esto toda la parte económica que está viviendo el país, que sin lugar a dudas tiene un impacto en esa idea por generar un trabajo, como lo llama el informe, decente. Bienvenido, licenciado Dabú, un gusto tenerlo en este programa. Un gusto, Rafa, es un placer estar con ustedes. El reto se traslada en este informe al sector privado y se dice hay que crear más trabajo decente, que tenga ingresos o por lo menos que cubran la canasta básica que se calcula ahora cercana a los $400. Es decir, hay una presión grande por el empleo, pero que también sea bien remunerado en momentos en el que la economía parece que se aprieta por todos lados. ¿Es viable generar un trabajo en esas condiciones? Bueno, yo creo que lo más importante es que nosotros comulgamos totalmente con la idea que el trabajo es lo que nuestro país necesita para salir adelante. Estamos claros que es la única forma en la que crearemos la riqueza necesaria para que se combata la pobreza existente. Ahora, el PNUD hace una observación que es hay que crear trabajo de calidad, pero el trabajo no se crea por magia o por decreto legislativo. El trabajo se crea cuando las empresas confían en un país, le apuestan a un país y desarrollan sus empresas en ese país. O sea que el mensaje, creo que como sector privado lo tenemos claro y hemos permanentemente insistido en que es la solución al problema, pero aquí hay un mensaje bastante claro y bastante preciso a los sectores que definen la seguridad jurídica, a los que definen la institucionalidad, a los que definen las libertades económicas, a los que definen la burocracia, porque esos son los componentes que si tú los resolves, lo demás va a suceder. Entonces nosotros, como te digo, compartimos la idea del PNUD, creemos que es necesario realizar este esfuerzo, el sector privado está siempre dispuesto, esperamos que los demás que tienen que intervenir, que son todos los órganos del Estado, pongan su parte para que podamos construir mejores oportunidades para los salvadoreños. En el informe se revela un tema que no es nuevo, por supuesto, todos lo sabemos, pero lo pone en evidencia plasmándolo con cantidades. 40% en el subempleo, un 7% en el desempleo. ¿Cree que ha fallado algo en esa misma generación de las condiciones para la empresa privada que sea una generadora de empleo? ¿Qué es lo que podría históricamente no hacer que tengamos mucho más empleo formal como deberíamos tenerlo a esta altura? Bueno, en el PNUD creo que el número entre desempleo, empleo formal y el subempleo, como lo denominan ellos, estaba arriba del 60%. Y es aquí donde tenemos que abonar un poco a esos temas que son los que permiten la formalidad. Si tú estás formalmente empleado en una empresa, tú tienes seguro social, tú tienes pensión, y tienes la posibilidad de ir creciendo en tu desarrollo económico. Si no lo tienes, te mantienes en la informalidad. Esto pasa en todos los países latinoamericanos, El Salvador no es la excepción o el único que está en eso, pero lo importante, como te decía, es si tú reducís todos los obstáculos para la formalización de las personas y de las empresas, vamos a obtener esos resultados. Tú mencionabas antes el tema de cubrir la canasta básica. Aquí, en Australia o en cualquier país de Europa, una familia en donde solo una persona trabaja no cubre con sus necesidades. Tiene que existir la pareja, normalmente es el esposo y la esposa, pudiera ser hijos a veces que estén trabajando. Y ese es el otro tema que nosotros hemos dicho siempre. Para tú resolver los problemas de una familia, lo vas a resolver cuando hay más empleados en una casa. Y ese es el objetivo de muchas de nuestras propuestas orientadas a generar más fuentes de empleo y obviamente la responsabilidad social y el pago de los salarios de acuerdo a lo que se necesita en el país y a lo que las personas productivamente le aportan. Muchos ven en esto una oportunidad. Esos datos revelan que somos un país trabajador, eso ha quedado claro
porque la gente, a pesar de no tener todos los ingresos, está buscando ingresos, trabaja en algo, se dedica a algo. ¿Eso lo ven ustedes también como una oportunidad? Definitivamente es positivo. Ahorita hay que encauzar el río a la formalidad, hay que encauzar toda esta mano de obra que está permanentemente, y lo decían ahí, que las mujeres son las que más trabajan y son las que a veces tienen menos oportunidades, o las oportunidades que tienen están menos remuneradas que las de los hombres. Todas esas son distorsiones que hay que ir superando. Muchas de ellas las va a superar el mercado laboral, otras las va a superar temas de leyes. Y te voy a poner un ejemplo específico. Tenemos 20 años, y no exagero cuando digo 20 años, pidiendo que se haga un sistema laboral que permita a una mamá que tiene que cuidar a su hijo en la tarde, porque estudia en la mañana, en la tarde lo tiene que cuidar, que pueda trabajar las mañanas. O un joven estudiante de la universidad que estudie en la mañana, que pueda trabajar en las tardes. Nuestro actual sistema laboral no permite eso. Entonces, ¿qué pasa? Esa mamá y ese joven estudiante tienen que estar en el subempleo, porque de alguna forma tiene que mantener uno a sus hijos y el otro sus estudios. Entonces, ese tipo de cosas que son tan sencillas y que están en la mano del gobierno y de la Asamblea Legislativa, aprobar una ley que permita este tipo de cuestiones, te ayudaría a reducir esos números y obviamente a dar más oportunidades formales a los salvadoreños. Se habla de los salarios. El salario es importante en el trabajo. Son salarios que pagan muy poco. Hay presión sobre el salario, pero ¿qué posibilidades reales tiene la industria, el comercio, el país en su esquema económico de adentrarse también sobre esa presión? Porque al final se genera una ola inflacionaria a la que se le tiene mucho temor, y que al final tengamos siempre poca gente trabajando con buenos salarios, pero que no avanza. Y no es solo el tema inflacionario, Rafael, hay otro tema que es la posibilidad del desempleo. El 65% de los empleados formales de este país están con micro o pequeñas empresas funcionando, que son las que hoy por hoy están más apretadas en sus actividades económicas. Si tú le subes otro gasto, otro costo más, lo que puede suceder es que se esté fomentando el desempleo. Y reitero lo que decía antes, supongamos que tú decides ahorita hacer un nuevo aumento, yo no sé, el 10, por decirme un número, el 5, lo que sea, no le vamos a resolver el problema a esa familia. A ese que se lo subiste, no se lo vamos a resolver. Se lo vamos a resolver cuando su esposa o su hijo mayor puedan trabajar y no sea 5 o 10% sobre el salario mínimo, sino que sea un salario más el que esté llegando a esa casa. Por eso hay que tener cuidado. Nosotros hemos apoyado absolutamente todos los incrementos del salario mínimo. En el 2007 estuvimos de acuerdo con el que se hizo en noviembre, en el 2008 estuvimos de acuerdo con adelantar a junio, y nosotros siempre estamos a la disposición de platicar estos temas, pero si no se hacen con una visión técnica, no política ni electoral, técnica, podemos caer en que la medicina nos va a salir más cara que la enfermedad.